Buenos días a todas y todos, a una nueva sesión de análisis numérico y hoy día vamos a hablar sobre los errores computacionales y también sobre aritmética flotante y estabilidad. Y estabilidad de algoritmos. Bueno, ya sabemos que una máquina puede trabajar solamente con una finita cantidad de números, ¿ya? Por ejemplo, no podemos representar el número pi o el número o el número raíz de 2, simplemente por el hecho de que esos números contienen una finita cantidad de dígitos, ¿no es cierto? Y para formalizar todo eso, lo que primero vamos a hacer es vamos a fijar una base B, ¿ya? B tiene que ser mayor o igual que 2, obviamente. Y en esa base podemos representar cualquier número, cada número x que no es 0, de la siguiente manera. X es un signo, sigma, más o menos, la suma de 1 hasta infinito, los dígitos AK y la base B con exponente menos K. Obviamente K corre de 1 hasta infinito, entonces para representar números de cualquier magnitud tengo que multiplicar acá afuera con la base B con cierto exponente E. ¿Ya? Y los AKs acá son los dígitos acá, y obviamente si estoy trabajando en la base B, los dígitos pueden ser 0 hasta p menos 1. ¿Ya? Si estoy trabajando, por ejemplo, en base 10, en la base decimal, entonces de 0 hasta 9. Si estoy trabajando en la base binaria, entonces 0 y 1. ¿Ya? El sigma, ya lo dije, es el signo. ¿Ya? Puede ser más o menos. Y el E es el exponente. Exponente es un número entero, positivo o negativo. Y vamos a usar la convención que A1 no puede ser 0. ¿Okay? El primer dígito nunca puede ser 0. Y físicamente, un bit en una máquina se representa mediante de los dos estados de conducción de un transistor, ¿ya? En una máquina, o también en un disco duro, por ejemplo, mediante de un estado estado magnético, de un material magnético. Cada máquina entonces tiene una finita cantidad de memoria, ¿ya? Existe solamente una infinita cantidad de transistores que puedo usar para fabricar una máquina. Existe una infinita cantidad de, de material magnético que puedo usar en el disco duro. Entonces, una máquina no puede almacenar una infinita cantidad de dígitos, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de números en una máquina que puedo representar es limitada, ¿ya? Y lo que necesitamos si queremos hacer cálculos científicos es un sistema bien definido y suficientemente flexible para representar números y realizar aritmética, ¿ya? Y hoy en día, en la práctica, se usa el sistema de punto flotante normalizado. Sistema de punto flotante normalizado.
En este sistema, acá, en esa representación del número, hay dos parámetros que tenemos que limitar. El primer parámetro es la cantidad de dígitos, es una suma infinita. No podemos tener una infinita cantidad de dígitos en nuestra memoria, ¿ya? Y el segundo parámetro que tenemos que limitar es el exponente. Ese exponente es un número entero y también hay que limitarlo. No puede tener cualquier valor muy grande, ¿ya? Ok. Entonces vamos a permitir una cantidad finita de dígitos. Y esa cantidad la voy a llamar t, ¿ya? Es un número natural. Y vamos a permitir solamente un exponente en un intervalo fijo, ¿ya? E min y E max. Okay. Entonces, si yo me tomo esa representación que tengo con esas restricciones, ¿ya? Entonces obtengo todos los números con un signo, con una suma de 1 hasta t, porque ahora se permite solamente t dígitos, a k, p menos k, con un exponente e, donde e es elemento de este intervalo, ¿no? Y todos los números que puedo representar así, ¿no? Todos los números son los números de la máquina. Bueno, existe un número que no lo puedo representar, es el 0, ¿no? Porque acá se supone que x no es 0, el primer dígito no puede ser 0, entonces el 0 hay que agregarlo a mano, ¿ya? Y este sistema, o este conjunto de números, le vamos a dar un nombre, ¿ya? Y lo voy a llamar f, ¿ya? Ese conjunto obviamente depende de un par de parámetros, depende de la base b, depende de la cantidad de dígitos t, depende de E min y también depende de E max. ¿Ya? Depende de 4 parámetros: b, t, E min, E max. Ok, por ejemplo, el conjunto, ¿ya? Voy a usar la base 10 porque es más fácil para mí como humano. Voy a permitir 9 dígitos y un exponente en el intervalo menos 7. Okay. Eso será un conjunto de números de la máquina. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5.678. Primero lo escribo en forma normalizada: 0.1345678 por 10 con exponente 5. Entonces, ese número en esa representación normalizada tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos, ¿ya? Acá hay 8 dígitos. 8 dígitos. El exponente es 5, y eso es lo escribimos en la base 10. Entonces, ese número es elemento de ese conjunto, ¿ya? Eso implica que 1, 2, 3, 4, 5.678, de hecho, es un número de la máquina con esos parámetros: 10, 9, menos 7, 7. ¿Ya? Sin embargo, si permito ahora solamente 7 dígitos, ¿ya? Si no permito 9, pero solamente 7 dígitos, ¿ya? Entonces este número no se puede representar con 7 dígitos porque tiene 8, por lo tanto no es elemento de ese conjunto, ¿ya? Por la cantidad de dígitos.
Por otro lado, puedo permitir muchos dígitos, ¿ya? 12, ¿okay? Ese número tiene 8 dígitos, ¿ya? Por lo tanto lo puedo representar con 12 dígitos. Pero ahora voy a usar el intervalo menos 7,2 para mi exponente. Ya, ese número se representa en forma normalizada con el exponente 5, y por lo tanto 5 no es elemento del intervalo menos 7,2. Entonces ese número tampoco es elemento de ese conjunto, ¿ya? Por el exponente. Ok. Específicamente, un conjunto de números de esa forma, B, T, E min, E max, es un conjunto finito. ¿Ya? Es un conjunto finito, simplemente por las restricciones. Es un conjunto finito. Es un conjunto que contiene una finita cantidad de números. ¿Ya? Y por lo tanto, existe un número más grande en valor absoluto y un número más pequeño en valor absoluto. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los números extremos en ese conjunto? Bueno, el número más grande en valor absoluto en F, B, T, E min, E max es, ok, ¿cómo puedo fabricar el número más grande del valor absoluto? Para cada dígito voy a usar el dígito más grande que tengo, que es P menos 1, ¿no es cierto? El número es positivo, el valor absoluto, entonces es la suma de 1 hasta t. Para cada dígito uso el dígito más grande, que es P menos 1. Acá P con exponente menos K. Y para el exponente, obviamente también voy a usar el exponente más grande que tengo, que es B, que es E max. ¿Okay? Y esa suma, ¿no? La voy a escribir de otra forma, al final lo que me queda es P E max multiplicado con 1 menos P con exponente menos T. Eso es el número más grande en valor absoluto en ese conjunto. Y ese número lo voy a llamar X max por ahora. ¿Y cuál es el número más pequeño en valor absoluto? Más, o el número positivo, digamos, el número positivo, porque el número más pequeño es obviamente 0, positivo, más pequeño en valor absoluto. En ese sistema, B, T, E min, E max es, acá está, ¿qué voy a hacer? El primer dígito no puede ser 0 por convención, ¿ya? Así que tiene que ser 1 y el resto de los dígitos tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Esa es la forma de generar el número más pequeño que puedo, ¿ya? Así que es 1 por b menos 1 y el exponente, voy a usar el exponente más pequeño que puedo, que es e min. ¿Ya? Eso es el número más pequeño que puedo representar, el número positivo más pequeño que puedo representar. ¿Ya? Es b e min menos 1 y por ahora lo voy a llamar x min. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál sistema se usa hoy en día en una máquina? ¿Ya? Aquí hay muchos parámetros, hay 4 parámetros. Entonces, ¿qué parámetros se usan? En general, en los lenguajes de programación, hoy en día, en la práctica, C, C++, Python, MATLAB, prácticamente todos los lenguajes de programación que conocemos
usan el estándar IEEE 754, ¿ya? Que es un estándar que se fabricó hace un par de décadas, ¿ya? De diferentes formatos de números en punto flotante. Entonces ese estándar define diferentes formatos de números en punto flotante, en diferentes formatos de números en punto flotante. Por ejemplo, precisión simple, que corresponde más o menos a f, obviamente base es 2, contiene 24 dígitos y el exponente es de menos 125 hasta 128. ¿Ya? En C y C++, por ejemplo, este número, si quieren definir una variable de esa precisión, la palabra es float. ¿Ya? Una variable del tipo float en C o C++ es justamente un número en precisión simple del estándar IEEE 754. Precisión doble, más precisión, corresponde más o menos a f base 2, 53 dígitos, y el intervalo del exponente es menos 1021 y 1024. Y en C, C++ y por default en MATLAB, eso en C, C++ se llama double, ¿ya? Y por default en MATLAB todos los números también son double, ¿ya? Entonces, en precisión doble, ¿cuál es el número más grande en módulo? El número absoluto. Lo calculamos, ¿ya? En precisión doble, Xmax, acá están. Max en este caso es 1024, es 2024 por 1 menos P menos 53. Y eso es, si lo calculamos, aproximadamente 1.797, etcétera, etcétera, por 10 a la 308. Un número bien grande, es el número más grande en módulo que podemos representar en precisión doble. Y el número más pequeño positivo, xmin, ¿ya? Es 2 con exponente, min es menos 1021, menos 1, menos 1022, y eso es aproximadamente 2.22, etcétera, etcétera, por 10 a la menos 308. Okay. Por ejemplo, en MATLAB, o Octave en ese caso, puedo visualizar el número más grande que puedo representar con el comando realmax. Okay. Calculamos realmax como 1.797 por 10 a la 308. Ya, este es. Okay. El número más pequeño en módulo positivo es entonces realmin. Lo calculamos a 2.22 por 10 a la menos 308. Este es. ¿Ya? Lo que veo acá, obviamente, es una visualización del número. ¿Ya? Lo que veo acá en la pantalla no es el número que MATLAB tiene en memoria. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero visualizar más dígitos, hay que cambiar el formato en que MATLAB muestra el número. En este caso ahora, por ejemplo, veo más dígitos. Okay. Perfecto. Entonces vamos a volver.
Entonces, un número más grande en valor absoluto que x max, eso se llama overflow, ¿ya? Y en el sistema, en el estándar IEEE 754, se representa con un INF, ¿ya? Como infinito. Por el otro lado, un resultado indefinido se representa con un número, no, pero con un símbolo que se llama NaN, ¿ya? En ese estándar, que significa not a number. Por ejemplo, se lo voy a mostrar. Acá, ahora simplemente voy a sumar 2 veces el número más grande que puedo representar, ¿ya? Ya sabemos, el real max es el número más grande que puedo representar. Lo voy a sumar a sí mismo. Y obviamente el resultado es un número que no lo puedo representar, ¿ya? En ese caso, el resultado será inf. Para la máquina es infinito, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una división por 0, el resultado es un número indefinido, lo sabemos, entonces el resultado es NaN, not a number, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo quiero restar 2 veces infinito. También el resultado será un número indefinido. Ok. Entonces, obviamente, necesitamos un mecanismo para transformar un número a su número más cerca que puedo representar con mi sistema de punto flotante, ¿no es cierto? Necesitamos un mecanismo para transformar un número real a un número de punto flotante más cerca. En MATLAB yo puedo ingresar raíz de 2 o pi, pero como esos números no se pueden representar, entonces internamente el sistema los transforma a un número que puede representar suficientemente cerca. Y ese mecanismo lo conocemos a todos, se llama el redondeo. ¿Ya? Todos conocemos el mecanismo del redondeo, y una manera matemática rigurosa para definirlo es lo mismo, es lo siguiente: la operación RD, ¿ya? Que es una función que se toma un número real y que me entrega un número de mi sistema de punto flotante, se define por lo siguiente. Primero, si a x cualquier número real, entonces tiene esa representación, ¿no es cierto?, con la suma infinita, los dígitos, con un exponente. Ahora, hay 4 casos. Primer caso, si el número x es más grande en valor absoluto que el número más grande que yo puedo representar, entonces el resultado es un overflow, ¿ya? Es decir, el resultado en la máquina lo trata como un inf, ¿ya? Infinito, o digamos sigma infinito, puede ser más o menos infinito, ¿ya? Ese es el overflow.
Por otro lado, si ese número es más pequeño que el número que yo puedo representar en mi máquina, el número más positivo, si ese número es más pequeño que el número que yo puedo representar, es decir, el valor absoluto de x es menor que xmin, en ese caso el resultado será 0. Para la máquina, en ese caso, el número es 0. ¿No es cierto? Si el número se puede representar, ¿ya? Es decir, x está en el rango de xmin y xmax, entonces, y yo permito acá una cantidad t de dígitos, entonces el redondeo depende del dígito t más 1, ¿no es cierto? Si el dígito t más 1 es menor que b medio, ¿no? Por ejemplo, si b es 10, sistema decimal, y si el próximo dígito es menor que 5, entonces simplemente voy a cortar el número después del dígito t, ¿ya? Y eso lo puedo notar así: k igual a 1 hasta t a k b menos k b con exponente, ¿ya? Por el otro lado, si el dígito t más 1 es mayor o igual que 5, ¿ya? Que b medio, entonces tengo que cortar el número después del dígito t, k igual a 1, t a k b menos k, pero tengo que sumar algo, y eso es simplemente p con exponente menos t, obviamente, ¿ya? Y eso es una manera de describir matemáticamente la operación del redondeo. Eso es el redondeo. Y obviamente la pregunta es: ¿cuál error se introduce al redondear un número? ¿Ya? Y el error relativo del redondeo se puede acotar por el error relativo al redondear un número x, se puede acotar por un número que depende de los parámetros de mi sistema, es decir, que depende de los parámetros, ¿ya? Se puede mostrar que el error relativo para cualquier x, digamos que tiene el rango xmin xmax, es menor o igual que p1 menos t partido en 2. Y este número, b1 menos t partido en 2, se llama el epsilon de la máquina, o también la precisión de la máquina. La precisión de la máquina. La precisión de la máquina no es el número más pequeño que yo puedo representar. El EPS no es el número positivo más pequeño que puedo representar. El EPS tiene la siguiente intuición, ¿ya? El EPS es el número x más pequeño positivo tal que si yo lo sumo al 1, que el resultado no sea 1, ¿ya? Así que EPS tiene justamente esa propiedad, que es el número de todos los números
que yo puedo sumar a 1 y el resultado en la máquina no es 1, EPS es el número más pequeño positivo con esa, con esa propiedad. ¿Okay? Así que en MATLAB, por ejemplo, el EPS será, a ver, acá lo calculamos, B1 menos T medio, ¿no? Entonces con los parámetros de la IEEE 754 será 2 con exponente menos 53, que es aproximadamente 1.11 por 10 a la menos 16. ¿Ya? Esa es la precisión de la máquina para la precisión doble, y por lo tanto para todas las variables en MATLAB. Así que vamos a ver. En MATLAB puedo visualizar la precisión de la máquina con el comando EPS. ¿Ya? Acá sale 2.22 por 10 a la menos 16. Ya lo dije, lo que estoy presentando acá es una idea, una primera idea del sistema de punto flotante. En el estándar IEEE obviamente hay un par de detalles más que hacen que algunos numeritos son diferentes, pero la magnitud es la misma. ¿Ya? 2 por 10 a la menos 16. Si yo sumo el EPS al 1, acá veo 1, pero es solamente la manera en que MATLAB me lo visualiza. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es, voy a restar de ese número otra vez 1, y el resultado es justamente el EPS mismo. Si yo hago lo mismo con, por ejemplo, EPS medio, entonces A es 1, pero ahora si yo resto A, si yo resto una vez otra, si yo resto 1, el resultado es 0. ¿Okay? Así que EPS medio es tan pequeño en comparación con 1 que al sumar los dos números, el EPS medio no contribuye nada. ¿Okay? Así que de alguna manera podemos decir que la precisión de la máquina es una manera de medir la resolución del sistema de punto flotante, ¿no es cierto? Ok. Entonces, ahora conocemos varios conceptos del sistema de punto flotante. Ahora vamos a hacer aritmética. ¿Ya? La aritmética la voy a anotar así: más circulito con menos, circulito con multiplicación, circulito con división. ¿Ya? Y voy a suponer, si X e Y son números de mi sistema punto flotante, entonces obviamente al sumar, al restar, al multiplicar, al dividir, el resultado no es necesariamente un elemento de ese conjunto, ¿ya? Pero voy a suponer que el resultado de la aritmética punto flotante es el redondeo del resultado exacto. ¿Ya? Eso es solamente un modelo, digamos, de lo que está pasando de verdad, pero es una buena primera aproximación. ¿Okay? Y esa suposición tiene varias consecuencias. ¿Ya? La primera consecuencia es la siguiente: la aritmética pierde varias de sus propiedades. La aritmética pierde sus propiedades. Por ejemplo, todos sabemos que 100 más 4 más 4, no importa en qué orden calculo las dos sumas, es 108. ¿No es cierto? Ok, ahora vamos a ver lo que pasa en una máquina que usa el sistema con base 10, dos dígitos y un exponente en el rango menos 5, 5. Primero voy a sumar 100 y 4. Y según nuestra suposición, los dos números 100 y 4 son elementos de ese sistema. Entonces, según nuestra suposición, el resultado es el redondeo del resultado exacto, que es 104. 104
es 0.104 por 10 con exponente 3. El exponente está en el rango de menos 5,5, pero ese número tiene 3 dígitos. ¿Ya? Nosotros en nuestro sistema permitimos solamente 2, entonces hay que redondear. Y el último dígito, el tercer dígito, es un 4, por lo tanto, el redondeo de ese número es 100. ¿Okay? Así que en esa máquina, 100 más 4 es 100. ¿Ya? 4 ya es tan pequeño en comparación con 100 en ese sistema que al sumar no contribuye. Es decir, si yo hago eso, esa suma, en 2 pasos, 100 más 4, otra vez más 4, 100 más 4 es 100, otra vez más 4, otra vez es 100, ¿no es cierto? Ok. Por el otro lado, puedo hacerlo así, 100 más, y primero sumar los 4. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya? Eso es 100 más 4 más 4 es 8, ¿ya? En ese sistema. Ahora sumo 100 y 8. Según nuestra suposición, eso es el redondeo de 108. ¿Ya? 108 es 0.108 por 10 cubo. El tercer dígito ahora es 8, es más grande que, mayor o igual que b medio, entonces al redondear eso se transforma en 110, ¿no es cierto? Así que dos observaciones, ese es el resultado exacto y esos dos son nuestros resultados numéricos que dependen del orden de realizar las dos sumas y los dos son diferentes, ¿ya? Es decir, la suma punto flotante no es asociativa, ¿ya? No es asociativa, pierde esa propiedad, ¿okay? O sea, aparte de que no entrega el resultado exacto, ¿ya? Eso es algo que se espera porque ese sistema tiene cierta resolución, también pierde la propiedad de ser asociativa, ¿ya? Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es la siguiente, ¿ya? La segunda consecuencia es que yo puedo observar convergencia numérica donde no hay convergencia analítica. Analítica. Todos sabemos que la suma armónica, la C armónica, K de 1 a infinito, 1 partido en K, no converge. Esa suma es divergente, ¿ya? Sin embargo, si yo quiero verificar esa divergencia en una máquina, verificando en una máquina, voy sumando, y en algún momento tengo un elemento 1 partido en J, en un momento el índice J es tan grande, tal que 1 partido en J es menor que EPS, que la precisión de la máquina, y por lo tanto, si yo sumo 1 partido en J en mi máquina a la suma que ya calculé, es decir, la suma que ya corre de 1 hasta J menos 1, ese término, al ser más pequeño que la precisión de la máquina, y este término, que ya es más grande que 1 seguramente, el primer término no contribuye nada a la suma, ¿ya? Y si yo calculo eso en mi máquina, es simplemente eso, ¿ya? Es decir, que a partir de ese índice,
la suma converge, no cambia nunca más su valor. Así que observamos convergencia numérica. Observamos convergencia numérica. Así que una máquina no es una buena herramienta para verificar divergencia, convergencia de series o números. ¿Ya? Ok. Y la última consecuencia, que es la consecuencia más importante para nosotros o para el usuario de un sistema de punto flotante, se llama la cancelación por resta. Cancelación por resta. ¿Qué pasa? Nosotros ya sabemos que el problema de restar dos números grandes casi iguales es un problema muy mal condicionado. Es decir, un error o errores en los datos, es decir, en los números que quiero restar, se amplifican mucho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero restar dos números grandes casi iguales que no son elemento de mi, o donde por lo menos uno no es elemento de mi sistema punto flotante que estoy usando, entonces primero, digamos que los dos no son elementos, entonces hay que redondearlos, ¿ya? Entonces primer paso, redondear. ¿Ya? Voy a redondear X, voy a redondear Y. ¿Ya? Ahora estos son números de mi sistema punto flotante y los voy a restar. ¿Ya? Así que voy a calcular eso. Restar, la resta. ¿Ya? Y ya sabemos que ese es el redondeo de eso. ¿Ya? Y también sabemos que la operación de restar dos números casi iguales es un problema muy mal condicionado, ¿ya? Pero el redondeo de X no es X, entonces lleva un error. El redondeo de Y no es Y, entonces lleva un error. Esos errores, ¿ya?, se amplifican mucho, ¿ya?, en el resultado de restar los dos números. Los errores redondeo X menos X se amplifican mucho por el hecho de que restar dos números casi iguales, grandes, es un problema muy mal condicionado. ¿Okay? Así que al momento de restar dos números casi iguales, que no son elementos de mi sistema punto flotante, el resultado llevará un error muy grande. Y ese efecto, que es un efecto de la mala condición de la resta, se llama cancelación por resta. ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces, quiero hablar ahora sobre el último concepto que tenemos que conocer, que es la estabilidad de un algoritmo. Un algoritmo, voy a acá poner una definición muy, como casi una definición muy fácil. Un algoritmo es una lista de operaciones aritméticas básicas. ¿Ya? Ok, porque eso es lo que es el algoritmo.
¿ya? En una máquina no pasa ninguna otra cosa, ¿ya? Y obviamente para un problema, para un problema específico, existen muchas formas de implementarlo como algoritmo, ¿ya? Por ejemplo, si mi problema es, tengo tres números y quiero calcular f, x y z, que es la suma, ¿ya? Entonces lo puedo hacer en MATLAB así. ¿Ya? Primero sumo x y el resultado, después sumo z, ¿ya? Es un algoritmo. Otro algoritmo es f de x y z, en MATLAB hablo inglés, function. Primero sumo y z y después sumo x, ¿ya? Son dos algoritmos para un problema y los dos algoritmos no dan el mismo resultado en general, porque ya hemos visto que la suma de punto flotante no es asociativa. Entonces, en general, este resultado no sea igual que este resultado, ¿ok? Así que yo como usuario tengo que elegir el algoritmo que quiero usar. Tengo que elegir el orden de operaciones básicas que quiero usar, ¿ya? En cada línea, en cada operación básica de un algoritmo, se produce un error, ¿ya? Obviamente, por redondeo. Y este error se propaga, ¿ya? En las operaciones subsiguientes. Ahora, si estos errores no se amplifican mucho, o se amplifican, digamos, mucho, entonces el algoritmo se llama estable. Estable. En el caso contrario, se llama inestable, ¿ya? Y para analizar la estabilidad o inestabilidad de un algoritmo existen varias herramientas matemáticas, ¿no? Que no son parte de este curso, pero lo quiero mencionar igual, ¿ya? Así que un algoritmo puede ser estable, por ejemplo este, mientras otro no es estable, por ejemplo este. Y obviamente yo como usuario quiero usar el algoritmo estable, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer la siguiente lista. Tenemos un problema y este problema lo podemos implementar en diferentes formas como algoritmo. Y ese algoritmo nos da un resultado numérico. ¿Ya? Si nuestro problema tiene mala condición, entonces el resultado numérico no es confiable, ¿ya? O digamos hay que
hay que analizarlo un poco más, pero en general no es confiable, no tiene ningún sentido inventar ningún algoritmo, ¿ya? Porque el problema en sí ya tiene mala condición. Si mi problema tiene buena condición, pero yo uso un algoritmo inestable, los errores que se producen durante la ejecución del algoritmo, los errores por redondeo que se amplifican en las operaciones subsiguientes, se amplifican tanto que el resultado numérico sigue no confiable, porque los errores que se producen durante el algoritmo se amplificaron mucho. Así que la única forma de obtener un resultado numérico confiable es tener un problema de buena condición y usar un algoritmo estable. ¿Ya? Por ejemplo, evitar restar dos números grandes casi iguales. ¿Ya? Eso es una operación que quiero evitar si no quiero tener un algoritmo inestable. En ese caso, el resultado numérico será confiable y obviamente eso es lo que queremos. ¿Ya? Problemas de buena condición y algoritmos estables. Así que hay que analizar la condición del problema y en teoría también nosotros no vamos a hacerlo porque es una teoría aparte, pero también hay que analizar la estabilidad del algoritmo para saber si el resultado numérico es confiable o no. ¿Ya? Para ejemplificar un poco esa lista o la diferencia entre condición y estabilidad, tengo un ejemplo muy extremo. ¿Ya? La condición es una propiedad del problema. La estabilidad es una propiedad del algoritmo. ¿Ya? Así que ahora les voy a dar un problema que tiene una condición perfecta. ¿Ya? Y el problema consiste en evaluar la función f de x que es constante 2. ¿Ya? Esa función tiene condición perfecta. ¿Por qué? Porque el resultado no depende del dato. Así que no importa el error que lleva el dato, el resultado siempre es 2. ¿Ya? Si ustedes quieren calcular el factor de condicionamiento, lo pueden calcular. El factor de condicionamiento contiene una derivada parcial de f. Una derivada de f. La derivada de una función constante es 0. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de condicionamiento es 0. La condición es perfecta. ¿Ya? Cualquier error relativo en el dato se multiplica por 0. ¿Okay? Tiene sentido porque es una función constante. Sin embargo, entonces esa función la puedo implementar en MATLAB así. Función i es buena implementación de x, ¿ya? Y es 2. Listo. Eso será un algoritmo estable, ¿ya? No se produce ningún error, o sea, incluso el resultado 2 puede representarse de manera exacta en el sistema binario, ¿ya? Okay. Sin embargo, puedo escribir la función f así: x más 1 menos x menos 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Los x se eliminan, 1 menos 1 es 2. ¿Ya? Otra manera de escribir esa función constante. Y eso acá lo puedo implementar también. Función i es... Pero ahora eso es una mala implementación. Obviamente nadie en su juicio sano implementa una función constante así, ¿ya? Primero calculo a, que es x más 1, después calculo b, que es x menos 1, y después calculo el resultado y, que es a menos b. Ya, listo. Eso será una mala implementación. ¿Por qué? Porque ese algoritmo, que tiene en teoría el mismo objetivo que ese algoritmo,
¿Qué pasa si x es un número muy grande? ¿Ya? Si x es muy grande, entonces x más 1 y x menos 1 son casi iguales. ¿Ya? Son casi iguales y grandes. Y al momento de calcular y, voy a restar justamente dos números grandes casi iguales. ¿Ya? Así que acá se produce una cancelación por resta. ¿No es cierto? Es decir, aunque este algoritmo es un algoritmo para un problema muy buen condicionado, el algoritmo es muy inestable. Eso será el segundo caso. ¿Okay? El problema tiene buena condición, ¿okay? Pero el algoritmo es muy inestable, ¿eh? Porque contiene una operación de muy mala condición, digamos. ¿Okay? Y por lo tanto, el resultado numérico no es confiable. ¿Ya? Eso es un ejemplo muy extremo, ¿ya? Pero yo creo que visualiza bien los conceptos de condición de un problema y de estabilidad de un algoritmo. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que quiero decir. Nos vemos la próxima vez.